Tengo un tema para compartir con ustedes en esta tarde, hasta que todos crezcan a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos crezcan a la estatura del varón perfecto. Si usted tiene Biblia, puede abrirla. Efesios capítulo 4, versículo 13 hasta el 16. Si tiene Biblia, puede abrirla con nosotros. Efesios capítulo 4 hasta el 16. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el día de hoy. Leemos la santa palabra del Señor así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué lindo, tremenda palabra esa que el Señor nos da ahí en el libro de Efesios capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 16. Pues como les dije, esta vez estamos hablando con el tema hasta que todos crezcan hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En la nueva vida tendremos que correr una carrera que tenemos por delante. Oiga bien, esta carrera no se gana por competencia, sino se gana por resistencia. Esta carrera en la cual nosotros estamos corriendo no se gana por competencia, sino por resistencia. Si gana y se corre de forma legítima, sin abortar lo que es el propósito de Dios, para no distorsionar en la carrera en la cual nosotros vamos caminando dentro de los caminos del Señor. Así que todo el resistente en este camino sabe que va a tener que tener resistencia, ¿verdad?, para poder llegar y poder correr en lo que es los caminos del Señor. Amados hermanos, hemos hoy leído la palabra en lo que es Efesios capítulo 4, y obviamente el apóstol Pablo le está ministrando una palabra a lo que fue la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Iniciando entonces, ¿cuál fue el empeño de que el apóstol escribe a la iglesia de Éfeso? Quiero que usted sepa que cada vez que el apóstol o Cristo o un escritor manda una escritura o manda una carta a una iglesia, era porque quería, ¿verdad?, corregir y sobre todo llevar una palabra transformadora. Podemos notar en el caso de Pablo que le está hablando a la iglesia de Éfeso alguna situación que Pablo está corrigiendo, y sobre todo el apóstol le está llamando a crecer hasta que todos crezcamos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y llegar a la medida del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál era el empeño del apóstol? Del apóstol escribir a la iglesia de Éfeso, incluso utilizar algunas cosas como de corrección, ¿verdad? Cuidado con los tipos de doctrina, falso maestro, alguna mitología, alguna filosofía que se encontraban en aquel lugar de Éfeso. Pues probablemente había alguna situación que contenía aquella congregación, ¿verdad? Algún tipo de debilidad. Posiblemente eran atacados, eran sorprendidos por diversos tipos de doctrinas, como en el caso de lo que eran los judíos, la doctrina judaizante, que querían meter lo que era su ley, para que el pueblo se sometiera a vivir bajo la ley mosaica y no bajo la gracia. Entonces todos estos querían ellos, ¿verdad?, que fuera introducido en lo que es la iglesia de Éfeso. Algún tipo de mitos, ¿saben qué? Cosas que no tienen nada que ver con la palabra, ni edifican a la palabra, y falsos maestros que trataban de llevar las herejías a las congregaciones.
Y como muchas veces la gente suele ser vulnerable a los ataques de cualquier cosa, el apóstol está diciendo en este caso, cuidado, yo quiero que todos ustedes crezcan hasta la medida del varón perfecto, hasta la estatura de Cristo, que es el varón perfecto. Y para esto, obviamente, el apóstol está llamando a la atención a nosotros y a Éfeso también, como los que escribió, que crezcamos en la plenitud, en otra palabra, completo, estar completo en Cristo, o estar lleno de la plenitud de Cristo. Estar lleno de la plenitud de Cristo significa estar maduro en Cristo. Es posible que la iglesia de Éfeso tuviera una mentalidad de niño. Usted sabe que el niño, hasta que no crece, no madura. Y en este camino no estamos llamados a ser niños. Como en este tiempo en el cual estamos viviendo, en un tiempo demandante, un tiempo que demanda ante la hora. Estamos ante una urgencia, ante situaciones difíciles. Hoy Dios necesita un pueblo que realmente tenga un carácter divino, un carácter que pueda tener lo que es realmente el rol de una paternidad espiritual clavada en nosotros, que se llama Cristo Jesús. Entonces el apóstol está cuidando, ¿verdad?, todos estos males de que a usted, por ejemplo, en el día de hoy tenemos tanta dimes y diretes, tenemos tanta divergencia con filosofía, con palabras, con revelaciones, con Dios me dijo, otro que se soñó, otro que yo entiendo, y es una divergencia de tantas cosas. Dios en este día te está diciendo que madure. Y si usted tiene la revelación de Cristo, si usted tiene el pensamiento de Cristo, si usted tiene la vida de Cristo, si piensa como Cristo, actúa como Cristo, genera un carácter de Cristo, entonces usted vivirá la plenitud de Cristo en su vida. Por eso Cristo te llama a madurar, ¿no? Por eso esta carrera la cual tenemos por delante no es de competencia, más bien de resistencia. Estamos frente a ataque, estamos frente a situaciones, estamos frente a lucha, estamos a cosas que podemos ser vulnerables a ellas. Pero cuando hemos madurado y estamos operando en la voluntad del Padre, entonces gobierna Dios en ti. Cuando la voluntad de Dios es la que gobierna nuestro pensamiento, gobierna nuestra vida, gobierna nuestra actitud, entonces ya no somos gobernados por la tiniebla, ya no pensamos como niños, ya no actuamos con una mente chiquita, sino que tenemos el carácter formado de Cristo en nuestro pensamiento. Por eso, amado, en esta tarde estoy haciendo un llamado a que madure hasta la plenitud de Cristo, que su mentalidad tenga que ver con un pensamiento que genere la plena voluntad de Dios, que su conducta, que su forma de ser, que tu vida en Cristo sea una porción de productividad para esta tierra que está en crisis, porque usted contiene lo que se llama la plenitud de Cristo. De manera que ni huecas sutilezas, ni filosofía, ni los mitos de este tiempo, ni la falsa doctrina que se levante en contra de tu fe, ni contra mí, ni contra ti, nos hará caer de esta gracia, sino porque nosotros opera el Espíritu Santo y ha traído una revelación fresca para sustentarnos ante toda la adversidad y las cosas que el enemigo lanza contra nosotros. De manera que la iglesia de Éfeso se sentía bajo algún tipo de ataque, se sentía amenazada. Por eso el apóstol le estaba llamando a un alineamiento espiritual. Cuando leemos entonces en lo que es la palabra del Señor, comprobando otro versículo, en primero de Timoteo, encontramos lo siguiente. Fíjense cómo Pablo le está haciendo una sugerencia a Timoteo para que llevara esto a Éfeso y tuviera cuidado de lo que eran los Éfesos. De manera que había una situación difícil con lo que era el tema de los judaizantes en esa época. Pero no obstante, el apóstol está llamando y mandando algún tipo de motivación espiritual para crecer en Dios. Leemos el siguiente versículo en 1 de Timoteo capítulo 3. Dice lo siguiente: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñase diferente doctrina, ni presenten atención a fábula
y genealogía interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales, oiga bien, cosas, desviándose alguno, se apartaron en vana palabrerío, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Gloria al nombre del Señor. Eso nos enseña el apóstol Pablo a través de esta carta, en la cual está llamando a su hijo Timoteo, que te encargué. En otra palabra, le está diciendo a Timoteo: intercede por Éfeso, como te rogué que te quedase en Éfeso. O sea, que Timoteo estaba tratando de cuidar lo que era el entendimiento de la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada, falsos maestros, hombres que no entendían, que solo querían, ¿verdad?, proveer para su propio vientre. Entonces el apóstol le está diciendo a la iglesia de Éfeso: maduren, porque eran constantemente bombardeados, constantemente eran perseguidos por falsos maestros y falsa doctrina. Sin embargo, el apóstol está cuidando de esta amada congregación por causa de lo que es el reino de Dios. Cristo es la cabeza de todo. Por eso que siempre le instamos a usted, amados, que no se desvíe del camino, porque en estos tiempos la iglesia tiene que madurar. En estos tiempos la iglesia tiene que ser fructífera. En estos tiempos la iglesia tiene que actuar con madurez espiritual, porque pueden venir bombardeos en estos tiempos tan difíciles, bombardeos que puedan atacar tu fe, puedan desviarte de los caminos del Señor. Pueden venir gente con apariencia de piedad, engañar tu vida, puedan desviarte del camino del Señor. En esta hora te estoy diciendo que te sostenga, que mire el blanco, que mire a Cristo, que ni el tiempo, ni la enfermedad, ni el coronavirus, ni nada de lo que ha venido a usted le va a hacer quitar la vista de aquel que te ha llamado, que se llama Cristo Jesús. Adora al Señor si puede en esta hora. Si hay algo donde todos debemos de llegar, es a la madurez. Usted jamás podrá disfrutar una fruta si no está madura. Cuando un mango está bien maduro, los podemos disfrutar, podemos comerlo, podemos hacer con esta fruta, ¿verdad?, algo provechoso para nosotros. Es lo mismo que pasa en este reino de Dios. Cuando no hay madurez en la cabeza de la iglesia, cuando no hay madurez en nuestros discípulos, cuando no se piensa con una estabilidad bíblica madura y que venga con un contenido que opere en la voluntad del Padre y de este reino, entonces somos gobernados por la tiniebla. Pero cuando en nosotros opera la madurez espiritual, entonces nos gobierna el Padre, nos gobierna el Espíritu Santo, que es el medio, la vía por el cual el Padre tiene para ministrarnos a nosotros, ¿verdad?, su palabra, su corrección, la dirección, el orden divino, en la forma en la cual Dios nosotros va a direccionar y va a configurar su espíritu en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. De verdad, mis santos hermanos, que Dios está reconfigurando el entendimiento de la congregación cada día a través de su palabra. Por eso usted tiene que amar la Biblia, amar la palabra, llenarse del conocimiento de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado a través del conocimiento, para que el conocimiento revele a Dios en tu vida, porque el esclavo dejará de ser esclavo el día que entiendas y llegues a tener conocimiento, para que estando en la casa del Padre no sea un mendigo, sino que usted se encuentre como el que está sentado en lugares celestiales. Así Dios nos está llamando a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Todos serán gobernados cuando gobierna las tinieblas en ti. Por eso cuando el apóstol Pablo está hablando en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, que así como la serpiente gobernó a Eva, le ministró a los sentidos de Eva,
Dice Pablo, yo temo que vuestros sentidos se han desviado de la sincera fidelidad que es en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Eva, cuando opera el gobierno de la tierra en ti, cuando opera lo terrenal en ti, está siendo gobernado. O sea, si Eva vive en ti, si Eva gobierna en ti, entonces usted está escuchando la voz de la serpiente y gobierna la serpiente en tu vida. Por eso Cristo nos está llevando a crecer para que lo terrenal no opere en nosotros. Nos está llevando a crecer para que no seamos gobernados por este mundo, sino por la voluntad de su Espíritu. Todo gobierno, óigame bien, en el orden creacional fue dado a Cristo. Cuando estamos en Cristo, todos los que perdimos en el Edén, todo lo que se perdió se nos ha devuelto. Todo se nos ha devuelto a nosotros, porque ya en Cristo se nos devolvió todo lo perdido. Por eso tú no operas bajo una dimensión de crisis espiritual. Tú no operas en una dimensión de una mentalidad chiquita. Tú operas con la mente de Cristo. Tú operas con la sabiduría de Cristo. Tú vives por la dimensión de lo que sabes en Cristo y por el entendimiento de Cristo. Eso es lo que la palabra nos está llamando a nosotros, a crecer a la estatura del varón perfecto, porque Cristo fue la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, Él dio a la iglesia la autoridad y el gobierno y la potestad de gobernar lo creado en nosotros cada día. Alabe el nombre del Señor en este momento. Nadie madura por eventualidad, iglesia. Nadie madura por eventualidad. La madurez se obtiene mediante los procesos. Óigame bien, no piense usted que usted va a crecer en este camino porque me gusta la iglesia, porque comparto el culto o porque me voy a gozar en el culto. No. Eso no es todo. Eso no es todo. Aquí los procesos es lo que te vas a hacer madurar. Los procesos es lo que te van a ti a hacer madurar en Cristo. Son los procesos. No es lo mismo el que crece bajo un invernadero que el que crece a alta temperatura. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos cristianos que se les puede llamar cristianos de invernadero. ¿Qué es un cristiano de invernadero? Bueno, el que crece arropado para que no le dé la temperatura del sol, no puede soportar un sol caliente, no aguanta la fuerte lluvia porque fácilmente se puede desprender la mata. Y las matas que están clavadas en un invernadero siempre tienen una cuerda, un hilo, un palo que lo está sujetando porque no tienen la suficiente fuerza para estar de pie. Entre tanto, que cuando un palo crece a la temperatura, a la temperatura ambiental, que está creciendo porque sostiene el sol, le ha caído la lluvia, está contra viento y contra marea, noches y todo lo que se levanta contra ese árbol crece resistente. Por eso muchos han creído que en este camino es algo como si fuera un show mediático. Esto no es un show mediático, esto es un propósito. Esto es la experiencia de Dios en nosotros. Esto es para que nosotros podamos crecer día a día en la voluntad del Señor, pero bajo su cobertura y creciendo en la plenitud de Cristo. Así que nadie crece por eventualidad. Aquí crecemos por los procesos, y los procesos son los que te harán madurar a ti. Muchas veces a ti te llega el proceso y es que Dios está haciendo crecer a Cristo en tu vida. Muchas veces está pasando una situación y tú te preguntas a mí ¿por qué? Bueno, porque Dios está haciendo que el varón perfecto crezca en ti. Recuerda las situaciones, lo que le llama la palabra en 2 Corintios 4:17, estas leves tribulaciones son las que van a crear en nosotros eterno peso de gloria. Por lo tanto, la madurez no es un show. La madurez no es que la comprende y la conseguí, se obtiene a través del proceso. Por lo tanto, cuando los procesos lleguen a tu vida, no cuestione a Dios, porque muchas veces estamos orando para que Dios cambie la situación, cuando Él ha puesto la situación para que nos cambie a nosotros. Así que vamos a crecer la estatura del varón perfecto. La madurez no viene a causa de casualidad, ni por eventualidad. Son cosas, ¿verdad?, que son producidas por consistencia en nosotros, ¿verdad? Porque el plan y la voluntad de Dios consiste en traer cosas a nuestra vida
que harán que la revelación de Cristo en nosotros se haga patente y visible, y nuestro lenguaje parezca ser de que somos gente madura y estable en Cristo Jesús. Seguimos en esta hora adorando el nombre del Señor. Estamos hablando del tema hasta que crezcamos todos hasta la plenitud de Cristo, o a la estatura del varón perfecto. La iglesia está llamada, mis santos hermanos, a gobernar los sistemas ambientales de un mundo que está viciado en crisis. La iglesia está llamada a gobernar. Si usted tiene la mente de Cristo, si usted opera en la dimensión de conocimiento en Cristo, entonces nosotros como iglesia estamos llamados a operar en este mundo que está viciado en crisis. Por eso nosotros somos los que gobernamos en autoridad lo espiritual de este mundo. Nosotros, lo espiritual, no puede estar por encima de nosotros lo que gobierna este mundo, sino que nosotros los espirituales en Cristo gobernamos lo espiritual de este mundo, que tiene que estar por debajo de la iglesia. Por eso la iglesia opera, oiga bien, opera bajo el gobierno de Dios, para que Dios pueda ordenar y establecer en nosotros sus dimensiones espirituales, y esas dimensiones espirituales puedan ser dadas al mundo. Así es como Dios nos hará crecer a nosotros. Si hay algo que madura nuestra vida, son los procesos, producto de la intención que persiguen un fin, y el fin es Cristo. Se han formado en nosotros, y el fin es que Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, cuando la iglesia va a entrar en proceso de madurez, recuerde, cuando una mujer le llegan los últimos tiempos para dar a luz, entra en estado de incomodidad. Ojo, pueblo, entra en estado de incomodidad, porque pronto viene un propósito a la tierra. Pronto va a dar a luz un propósito que se llama el Hijo. Así que cuando Dios comienza a traer propósito en tu vida, quizás algunas razones, algunas circunstancias, cosas que usted puede entender, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? Tenga por cierto que es posible que Dios está llevando el propósito de Él en tu vida y está haciéndote madurar hasta que todos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Cuando hay un cambio de etapa, hay un cambio en el sistema operacional en nosotros. Escucha bien, cuando hay un cambio de etapa en nosotros, hay un cambio operacional. Por eso te va a conseguir gente en este camino que una vez usted lo veía en una dimensión quizá o más baja o más pequeña, pero ha pasado una etapa o ha pasado un proceso, entonces hoy usted lo ve operando en otra dimensión más elevante en Dios, que están operando en una dimensión de reino con algo más entendido, con más inteligencia, porque quizás han pasado algún tipo de proceso en el cual Dios a ellos les ha hecho crecer de una manera especial en su vida. Así que la iglesia está llamada a madurar cada día y a gobernar en estos tiempos. Los que cargamos la vida en Cristo estamos llamados a vivir, andar con Él. Los que cargamos la vida de Cristo estamos llamados a vivir y andar con Él. Moisés era la expresión de uno que fue maduro en medio de un sistema donde él prefirió apartarse. Eso lo enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, como estamos en Cristo, los que caminamos en Cristo, dice la palabra de Dios que cargamos y portamos la dimensión de Cristo en nuestra vida, y que si portamos a Cristo, cargamos a Cristo, pues ya debemos de andar como Cristo, vivir como Cristo y madurar en Cristo y ser como Él. Por eso usted tiene que entender que cuando se revela Dios en ti, las tinieblas quedan en crisis. Cuando se revela Dios en ti, las tinieblas tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque la tiniebla es la ausencia de luz. Por eso hay gente que habita en tinieblas, porque están ausentes de Dios. Dios está ausente en su vida. Y como Dios está ausente en su vida, entonces no puede haber luz. Entonces nosotros, cuando estamos llenos de la plenitud de Cristo, entonces opera la voluntad del Padre en nosotros, iglesia. Dios nos está llamando a madurar.
de una manera especial. Si usted es maduro, sabrá que lo que debe y lo que no debe hacer, con quién debe asociarse y con quién no debe de asociarse. Si usted es maduro, usted tiene que saber lo que debe hacer y lo que no debe hacer, con quién ando y con quién no ando. Yo quiero decirte que cuando estamos operando en la dimensión de sabiduría, en la dimensión de la madurez en Cristo, y hemos crecido hasta la estatura del varón perfecto, ya nosotros no andamos como antes, no hablamos como antes, ni actuamos como antes, porque ahora andamos conforme a la voluntad de Cristo. Aún la relación que se asocia a mi vida, yo tengo que saber elegir, porque no todo tipo de amistad aportan para ti. Ahora, usted se amista para usted bendecirlos a ellos con la bendición de tu vida. La palabra dice, ellos se convertirán a ti, pero tú no te convertirás a ellos. Por lo tanto, otro no puede llevarte a ti del camino de Dios. Usted tiene que traer a otro al camino de Dios. Si la sabiduría y la madurez espiritual que está en ti opera de esa manera, entonces estará operando Cristo en todo lo que a ti te rodea. Por lo tanto, ya no eres un esclavo. Ya no tienes que tener cambio. Ya no tiene que tener cambio para atrás, ni decir me devuelvo del camino. Usted, el que está en Cristo, no cambia. El que está en Cristo cambia para ser bendecido. El que está en Cristo no dice, bueno, yo o pensaba así o creía que era así. No, aquí no hay cambio para atrás. Aquí nosotros avanzamos cada día para seguir creciendo día a día en los caminos del Señor. Así que la madurez es lo que determina en nosotros cómo podemos administrar la herencia del cielo. La madurez determinará en nosotros cómo vamos a administrar la herencia en nosotros. Todo aquel que es maduro deja de ser distraído. Escucha bien, pueblo. Todo aquel que es maduro deja de ser distraído para convertirse en alguien receptivo. Yo sé que en este tiempo hay mucha distracción. La gente tiene mucha distracción, se distraído con la noticia, distraído con aquello, distraído con esa cosa. La pregunta es, cuando usted vive tan distraído en este mundo, está alejando los diseños de Dios de tu vida. Por eso en esta tarde te estoy diciendo que te llene de la voluntad de Dios, que opere en el conocimiento de Dios, porque cuando tú operas bajo el conocimiento de Dios, el conocer la palabra, conocer las escrituras, conocer a Dios, entender la palabra del Señor, eso hará que todos los habitantes de ilegalidad que estén en nuestra vida sean echados fuera por la palabra del Señor. La palabra de Dios matará todos esos habitantes de ilegalidad que son oportunistas y que te harán retroceder en el camino del Señor. Pero cuando entendemos la palabra, entonces nosotros somos enriquecidos en él cada día. Así, amado pueblo de Dios, en esta hora, Dios te está llamando a madurar. ¿Cómo está recibiendo usted? ¿Desde qué punto de vista está la iglesia mirando? He estado en tantas reuniones en los últimos días, tanto nacionales como internacionales. Y estoy escuchando diferentes vertientes, diferentes opiniones, diferentes cosas sobre el coronavirus, sobre la pandemia, sobre la iglesia, que si abren, que si no vamos a abrir, que qué vamos a hacer. Y todas estas cosas se ven. Pero déjeme decirle que dijo Pablo que hablamos con madurez entre los que han alcanzado madurez. Dentro de todo esto he visto algunos precipitados, bueno, que abrieron sus congregaciones, y bueno, vaya con Dios, eso son cosas suyas. Yo le he dicho, yo no digo nada, yo estoy observando y dejándome dirigir por la voluntad de Dios. Y el tiempo me está dando la razón de la cosa. Yo no tengo ninguna prisa. La iglesia ha seguido siendo iglesia, con congregación y sin congregación. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, los que vivimos en Cristo. Somos la congregación. La iglesia ha marchado, la iglesia ha seguido. Pero no obstante, la tanta divergencia que hay con relación a lo que es el sistema operacional, de que la iglesia, de que cómo volverá la iglesia a funcionar, volverá a funcionar.
volverá a funcionar de la forma más legítima, porque si el pueblo ha entendido realmente el misterio de la pandemia, tienen que entender que esto ha sido un juicio de Dios en la tierra, tanto para el mundo como aún para la misma iglesia, porque en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, en este tiempo, yo creo que Dios ha permitido que se cierren las iglesias para dar una lección. ¿Por qué? Porque muchos cultos que estaban operando sin ningún tipo de motivación, los cultos a la personalidad se han ido abajo, se cerraron los conciertos, se cayeron los eventos motivacionales, se cerraron todos los cultos que tenían tendencia a hacerle culto a la persona más que a Cristo. Hoy en día todo eso se cayó, Dios ha cerrado todos los programas de los hombres, Dios los cerró. Sin embargo, está operando Él ahora. No tenemos congregaciones, no tenemos eventualidades, no tenemos celebraciones, no tenemos fiesta, no tenemos nada. Estamos operando desde el punto de vista que Dios ha permitido que operemos. Entonces, todo lo que es maduro deja de ser distraído en este tiempo. Yo he llegado a entender que aunque muchos están viendo la enfermedad, yo sé que muchos están viendo el coronavirus, la enfermedad, la pandemia, y están viendo que un sistema gubernamental, que si alguien lo hizo. Yo no estoy en eso. Yo estoy mirando otra cosa. Yo estoy analizando lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra del Señor. Esto ha sido una lesión y esto a mí no ha sido una derrota. Esto para mí ha sumado muchas cosas. Esto me ha abierto más el entendimiento. Esto a mí me ha hecho crecer más. Esto a mí me ha hecho madurar más. Esto me ha dado a mí una lección en la vida para percatarme mejor para las próximas cosas que han de venir. Lo que hemos madurado en Cristo, no estamos pensando en que sea una vacuna, no estamos pensando en que sea una pandemia, no estamos pensando en que esto, estamos pensando, ¿sabe qué? Que en cómo enfrentar este mundo, pese lo que pase, cueste lo que cueste, venga la muerte o no venga, y saber que somos la iglesia de Cristo y que por el mundo, para que el mundo entienda que nosotros somos la gente que tenemos el coraje de darle el frente a la hora y la supervivencia ante la urgencia de la hora. Por lo tanto, yo no corro, yo no tengo temor, yo estoy bajo la cobertura de Dios, y he dicho siempre que mientras el propósito de Dios esté en mi vida, seremos inmortales. Por lo tanto, la madurez en Cristo es lo que te hará a ti entender que cuando termine esto, que las congregaciones se abran, usted tiene que correr con más ánimos, con más fuerza, con más entusiasmo. Número 1, dar gracias porque fue librado. Número 2, porque usted no fue tocado de esta maldición que está en la tierra. Y usted tiene que entender que Dios está dando una lección a la misma iglesia evangélica. Pedro está diciendo que es el juicio, que es tiempo ya que el juicio empiece por casa. Es tiempo ya que el juicio empiece por casa, porque en este evangelio muchos lo quieren distorsionar, lo quieren comercializar, quieren quitar a Cristo para poner ellos su imagen. Por eso hoy se está vendiendo más la imagen humana que el poder de Dios, que la voluntad de Dios. Se está vendiendo más lo comercial dentro del evangelio que lo que es. Aquí mucha gente está, hermano, colapsando espiritualmente. Mucho concilio, mucho ministerio, mucho ministro, mucha gente colapsando porque están sacando la voluntad de Dios por estar entrando lo humano en su vida. Dios te está llamando, pueblo, a que maduremos espiritualmente. Entonces, Dios nos advierte: todo el que es maduro deja de ser distraído para convertirse en alguien receptivo. El que es maduro fructifica. Escucha bien, pueblo. El que es maduro fructifica. El que es maduro da frutos dignos de arrepentimiento. El que es maduro multiplica. El que es maduro. Por eso la iglesia no se ha detenido en ser multiplicadora. Hemos salido a la calle a evangelizar. Hemos salido a los lugares, a la casa. Hemos salido por todas partes a hablar de Cristo, tanto, llámese, en lo que es multiplicación, predicación, lo que sea. La iglesia no se ha detenido. El que es maduro en Cristo no se ha detenido para entender estas cosas y estas posibilidades en las cuales Dios nos ha dado a nosotros. El que es maduro multiplica, aún financieramente han sido estables, maduro, porque el que es maduro madura en todas las áreas. Cuando una fruta madura está madura,
es provechosa para comérsela entera, ¿no? Para usted disfrutarla enteramente. Es decir, que no madura una parte y otra parte no, sino que ha madurado suficientemente. Entonces, el que es maduro multiplica. El que es maduro es incalculable. Podemos saber cuánta semilla tiene una fruta, pero no cuánta fruta hay dentro de una semilla. Por eso, tenemos que entender que usted es una persona multiplicadora. Yo soy semillas. Usted es semillas donde quiera que cae. Y cuando somos semillas donde quiera que caemos, la madurez en Cristo nos hace ser multiplicadores. Por eso ahora mismo es un problema estar un evangélico preso. Es un problema que un evangélico esté sin congregación. Porque entonces están todas las redes seteadas. Está Facebook, está Instagram, está YouTube. Y todas las redes sociales están seteadas, congestionadas por los cristianos. De manera que estos cristianos, donde quiera que cae en la iglesia, donde quiera que cae el discípulo de Cristo, va a ser multiplicador. Si está en la cárcel, predica. Si está en la calle, predica. Si está en el trabajo, predica. Donde quiera somos multiplicadores, somos incalculables. Por eso te dije que podemos saber cuánta semilla tiene una fruta, pero no cuánta fruta hay dentro de una semilla. Usted puede hacer una sola semilla y esa sola semilla puede tener cientos de frutas, miles de frutas. Eso es la iglesia madura. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia es incalculable. Entonces seguimos, y es madura y estable. El que es maduro entra en una visión de consagración. El que es maduro entra en la visión de consagración. El que es maduro, oiga bien pueblo, evidencia el testimonio de Cristo. El que es maduro vence las circunstancias del tiempo y no se rinde. El que es maduro se separa de todo aquello que no glorifica a Dios. Se separa de todo aquello que no glorifica a Dios. Iglesia, pueblo, mira a ver qué está unido a ti que no está glorificando a Dios. Mira a ver qué está unido a ti que no está glorificando a Dios. El que está en Cristo y ha madurado en Cristo, entonces glorifica a Dios con su vida, con sus hechos y con todas las cosas. El que es maduro se separa de cada día más de lo que es cosas que nada tienen que ver con lo que es el rol del camino del evangelio. El que es maduro también cada día más se parece a su Padre, Cristo. A Cristo le preguntaron, muéstrame al Padre. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Iglesia del Señor, el proceso que hoy vivimos, aunque nos duele, hasta lo fundimos, es importante que suceda para formar y llevarnos cada día a la porción de la madurez. Repito, el proceso que hoy vivimos, aunque nos duele hasta fundirnos, es importante que suceda para formar y llevarnos cada día a la posición de la madurez que es en Cristo. De manera que la palabra del Señor nos hace estar madura en Él. El fin de todo proceso es llevarnos a la estatura de la madurez, para que como hijos podamos heredar todas las cosas juntamente con Dios. Todas las cosas juntamente con Dios. Si ha madurado, si ha perseverado, si está en Cristo, entonces nosotros seremos maduros. El caso es que tenemos que madurar hasta la plenitud de Cristo. En esta tarde, mis santos hermanos, que usted no sea vencido ni por mitos ni mitología. Que usted no sea vencido ni por huecas utilezas, ni por falsa doctrina, ni por filosofía. Te he dicho la palabra, maduremos en el Señor. Que Dios nos ayude a sacar de ti y de mí un varón perfecto y que podamos crecer hasta la estatura de Cristo. Así que en esta tarde Dios te bendiga. La gracia y la misericordia del Señor pueda llevarnos a nosotros cada día a su madurez en el Señor. Fiel
cada día más en Cristo Jesús.